Que nos escuchan a través de la voz de la Huasteca, un saludo a todas las personas que nos escuchan en Álamo, también en Papantla a través de la voz del Totonacapan, un saludo, viva la Cuenca Radio a través allá en Tlacotalpan. Y sí, vamos a darnos un vistazo por ahí para ver si la maestra Alicia Luján anda por allí. Y les digo a todos ustedes un saludo, y desde la redacción de Telenews vamos a compartirles qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es otra vez una lista. Esta sí es la oficial, esta no es filtrada, esta la pueden consultar en el portal de la Secretaría de Educación Pública. Traemos una lista, no de aviadores, pero sí de personas que cobran en la Secretaría de Educación Pública, de personas que tendrían que estar en los salones, pero que no están en los salones, que no trabajan en la Secretaría de Educación Pública, pero sí cobran en la Secretaría de Educación Pública. Son los famosos comisionados. Los comisionados que tienen licencias sindicales, ya sea para que trabajen dentro de su sindicato, desarrollen otra actividad, ya sea también porque tienen una licencia por elección popular, que esto es un poquito extraño. Las elecciones terminaron en julio pasado, o culminaron con la jornada electoral, y bueno, pues ya se desahogaron, ya hasta los diputados federales tomaron protesta, ya están votando, tomando decisiones en el Congreso de la Unión, y siguen estas licencias por elección popular. Lo que nos permite identificar es que hay muchos maestros que entonces estarían cobrando sin estar dentro de los salones de clase y que estarían trabajando con algún político veracruzano. ¿Y qué es lo que pasa dentro de estas listas? La Secretaría de Educación Pública, es decir, la Secretaría Federal, tiene la obligación de informar cada trimestre, cada 3 meses, cuáles son los movimientos por el personal comisionado y por otros movimientos que tienen que ver con la nómina y con los pagos de la nómina. Pues bueno, hasta el trimestre anterior, estamos hablando de si fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En mayo, junio, abril, bueno, pues habría detectado o habría reportado la Secretaría de Educación Pública, la federal, que en Veracruz nada más había, al menos en ese trimestre, 59 comisionados. ¿Qué pasó después? Bueno, pues pasó que en 3 meses se incrementaron los comisionados. ¿Se acordará usted que hace poquito el gobernador Javier Duarte de Ochoa precisamente salió a los medios de comunicación un lunes en una de sus tradicionales conferencias de prensa, esas de muy tempranito, a anunciar que bueno, de inicio habían detectado más de 2,000 aviadores y que se acababan los maestros comisionados? Y oh, sorpresa. Después la propia Secretaría de Educación en Veracruz, Xóchitl Adela, dijo que bueno, pues las comisiones eran un asunto que ya estaba apalabrado con los sindicatos, que esas no se podían tocar. Y de ahí siguieron las listas apócrifas, las listas no oficiales, las listas filtradas, en donde además desafortunadamente pues aparecieron los nombres de maestros que sí trabajan, que tienen una gran trayectoria al frente dando clases frente a los salones, frente a los alumnos, y entonces estos maestros fueron precisamente a los que a alguien se le ocurrió exhibir como los supuestos aviadores que habían sido incrustados en la nómina de Miguel Ángel Yunes Linares, o en el tiempo de Miguel Ángel Yunes Linares. De ahí en adelante no ha pasado nada. Lo que sí sabemos es que sigue habiendo aviadores, porque no hay un reporte de cuántas bajas se dieron que se reflejen en la nómina de las autoridades estatales. Después dijeron que era un tema delicado, que era un tema que tenía que ver precisamente con la ley de protección a datos personales, y que por lo tanto los veracruzanos no tenían derecho a saber los nombres y los apellidos, y mucho menos el dinero o el sueldo que perciben o percibían estas personas. Y ahí se acabó el tema. Nada más nos alborotaron, nos dieron un tema para que nos entretuviéramos en una coyuntura en donde, por cierto, pasó esta autorización
este aval del Congreso del Estado para la contratación de nuevos créditos que servirán para la reestructura de la deuda pública en el estado de Veracruz. Y en esta coyuntura es que nos dejaron a nosotros con los maestros que ya no sabemos si de verdad siguen cobrando, si ya no van a cobrar o si solamente les dieron un sustito mencionándolos en los medios de comunicación. De ahí a la fecha, les digo, lo que presentó la Secretaría de Educación Pública es lo que tiene que hacer cada 3 meses y fue su reporte trimestral. En el tercer reporte trimestral, que tiene que ver con julio, agosto y septiembre, pues resulta que los maestros comisionados en Veracruz aumentaron. Ahora son más que antes y ahora pagamos más que antes por ellos que no están frente a las aulas y que están desempeñándose en otros trabajos con actores políticos, en partidos políticos o quizá en su propio sindicato, porque eso no nos lo define tampoco esta lista que nos presenta la Secretaría de Educación Pública y que solamente dice maestros con licencia por comisión sindical o por elección popular. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues les compartimos esta nota de Telenews. Están aumentando los maestros que cobran en la SEP, pero no dan clases porque están comisionados para trabajar con políticos. En estos 2 meses, que tiene que ver con julio y agosto, se incrementó el número de los maestros con licencia y aunque no trabajan en las escuelas veracruzanas, bien que cobran con las aquí en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a hacer una pausa y mientras estamos también esperando a la maestra Alicia Luján en un inter que seguramente estará llegando. Es un día muerto, es Día de Muertos, se complica mucho el transporte, el traslado, porque además, prácticamente las calles aquí en Jalapa están vacías. Vamos a hacer una pausa, amigos, regresamos y seguimos en entrevista. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Cifras del INEGI revelan que el alcohol es causa de los accidentes viales que involucra jóvenes, lo que provoca lesiones de gravedad e incluso alguna discapacidad. UNICEF destaca que por cada joven que muere en un accidente de tránsito, 10 resultan lesionados. Los accidentes viales provocados por el alcohol y rebasar los límites de velocidad son la segunda causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dicen que un importante número de jóvenes que se involucran en un accidente de tránsito reconocieron estar bajo los efectos del alcohol, siendo los hombres con un 15.6% quienes tienen la incidencia más alta, comparado con las mujeres en 1.8%. En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó que por cada joven que muere en un accidente vehicular, 10 resultan lesionados de gravedad e incluso, en algunos casos, con alguna discapacidad. Además de no consumir alcohol, otras recomendaciones para evitar accidentes viales son respetar la distancia entre autos, manejar a una velocidad moderada, utilizar cinturón de seguridad, conducir descansado, evitar distracciones al conducir y verificar el estado de las llantas y frenos por lo menos una vez cada 6 meses. Lengua y cultura. ¿Qué es un barbarismo? Los hablantes de cualquier lengua están expuestos a la utilización de vocablos incorrectos o inapropiados, ya sea por el desconocimiento que tienen del sistema lingüístico o por la influencia de otros idiomas en su vida diaria. La inclusión de dichos vocablos en el habla y la escritura se conoce como barbarismo. José Guadalupe Moreno de Alba, en sus Minucias del lenguaje, es claro al decir que se incurre en un barbarismo al emplear una palabra en lugar de otra, es decir, al echar mano inapropiadamente de una dicción que signifique otra cosa muy distinta a lo que se quiere dar a entender. El término proviene del latín barbarus y a su vez, del griego barbario, cuya traducción literal es el que balbucea, debido a que en la antigua Grecia dicho término era usado para referirse a los extranjeros que no hablaban griego o latín y cuya lengua se escuchaba como bar,
Por esta razón, desde la época helénica se considera bárbaro a lo impropio, inculto, grosero y tosco. El barbarismo en la lengua puede ser prosódico, morfológico y sintáctico. El primero está relacionado con la expresión oral, específicamente con el uso erróneo de acentos, tonos y entonación. El segundo se manifiesta a través de la mala estructuración de las palabras, tanto en su forma oral como escrita. En el caso del barbarismo sintáctico, este se halla ligado a la mala combinación de las palabras. Seguro has escuchado a una persona emplear el término flamable para referirse a la cualidad que tiene un objeto de arder con facilidad. Sin embargo, lo correcto es utilizar la voz inflamable, que proviene del latín inflamare y cuyo prefijo in significa en, no una negación. Este, por ejemplo, es un caso de barbarismo morfológico, aunque la Real Academia Española, como es costumbre, insista en esperar su consolidación para introducirlo en la 24ª edición de su diccionario. En la actualidad, se consideran barbarismos los siguientes términos: dijistes, fuistes, veniste en lugar de viniste en pretérito, aigre en lugar de aire, amolestación en lugar de amonestación, cactus en lugar de cactus, cabo en lugar de quepo, erupto con P, pieses para hablar de los pies y restaurant sin la E al final. ¿Y tú, cuál de estos barbarismos utilizas? O deberíamos preguntar, ¿qué tan bárbaro eres al hablar español? El pueblo de Xozocolco, de la región Totonaca, se caracteriza por la fabricación de globos coloridos de papel que sueltan al aire para acompañar las almas de los muertos, pues tiene una visión cultural de las más ricas en Veracruz y la República. La celebración de Todos los Santos en dicha zona es característica por su alegría y colorido. Los visitan personas de toda la República y el mundo. Se dice que en Xozocolco de Hidalgo, en Veracruz, la muerte se viste de colores con las artesanías de papel china, el adorno de los altares, con la variada gastronomía y con la tradicional elevación de los globos de Cantoya. Así como en otras regiones de México, la mayoría de los hogares exhiben altares ricamente ornamentados con faldas de papel picado, con hojas de tepejilote, flores de cempasúchil y hermosas figuras. El día 31 de octubre se lo destina a los niños y las ofrendas son de dulces, golosinas, tamales de dulce, pan, atoles de chocolate y maíz. El 1 de noviembre está destinado a los adultos, los fieles difuntos. Aquí, la ofrenda gastronómica es más rica y siempre va acompañada con alguna botella de aguardiente, cervezas y refrescos. Durante los 2 días, las campanadas de la iglesia tocan el duelo. El Día de los Niños, con las campanadas menores y el repique de los mayores, se realiza el segundo día a cargo de un representante de los adoradores nocturnos, mientras que los jóvenes llaman a la puerta de diferentes casas con una pequeña campana diciendo a coro: tamales para el campanero. Con la recaudación, vuelven a la iglesia a degustar lo que la gente con gusto les convidó. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Pues bien, auditorio, seguimos de regreso. Aún no llega la maestra Alicia. Le decíamos que este Día de Muertos es un día muerto porque las calles están vacías. Al menos aquí en la capital veracruzana, la gente se guardó. En la mañana un poquito raro el clima, a veces un poquito frío, a veces un poquito caluroso, algunas veces nublado y otras un poquito soleado. Pero bueno, así es el clima de la capital veracruzana. Y seguimos con este reporte, amigos, porque les digo que en este reporte
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que se llama FONE, que está ahí en el portal de la SEP para que todo el mundo lo consulte, pues aparecen los nombres de 116 maestros entre comillas, con licencia por comisión sindical o elección popular en el estado. Y estos 116 maestros, a estos maestros les pagan nada más y nada menos que en conjunto 841,374 pesos mensualmente. Y le repito, mensualmente la Secretaría de Educación Pública paga 841,374 pesos distribuidos en 116 maestros que no dan clase porque trabajan en sus sindicatos o porque trabajan en algún partido político o con algún político veracruzano. Esto es lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública en la federal, y en el estado de Veracruz, bueno, pues no nos dice nada porque de hecho tiene un portal de transparencia bastante feo, que no informa, que no reporta, y en ese portal de transparencia que lo tiene la SEP en su apartado, bueno, pues lo que dice es que desde el 2012 aparece muchísimos nombres desde el 2012 de comisionados sindicales. Dice el nombre, pero no dice cuánto ganan o cuánto gasta el estado de Veracruz pagándole a estos maestros que no están frente a grupo, maestros que están en sus sindicatos. Pero bueno, nada más para darle el datillo. Bueno, pues usted lo puede confirmar por aquello de que si filtró una lista y que luego esa lista no era la correcta y que luego nadie la filtró y que luego habría sanciones y que luego habría denuncias. En fin, ya no sabemos qué va a pasar y todo parece indicar que fue un mero distractor mientras se aprobaba este tema de la deuda pública en su reestructuración. Esta es parte de la información que tenemos en Telenews y también vamos a compartir con ustedes en lo que, si es que llega la maestra Alicia, porque ya estamos a la mitad del programa. El día de hoy, y seguramente para las personas que usan redes sociales se habrán dado cuenta que el Se Busca, con estas fotografías de sus mascotas, que ya nos dijeron los amigos animalistas que está prohibido decir mascotas, y que ahora se tiene que decir animales de compañía. Entonces, así nos referimos a los perritos, a los gatitos que tenemos en casa como animales de compañía, como los amigos también. Prohibido decir mascotas, es lo que dicen nuestros amigos animalistas. Pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues seguramente usted lo ha visto en los postes de su calle o en las puertas o en lugares públicos, fotografías de perros y gatos con nombres y con direcciones y con teléfonos que ofrecen recompensas. Y bueno, pues de repente uno dice, ay, es un gesto muy noble porque además habla del cariño de las personas hacia sus animales de compañía. ¿Qué es lo que nos dijo el día de hoy el Ayuntamiento de Jalapa, específicamente una regidora? Pues nos dice que esa es la nueva modalidad de la delincuencia, secuestrar a los animalitos. Secuestrar a lo que nosotros conocemos como nuestras mascotas y que son nuestros animales de compañía. Bueno, pues les digo, el día de hoy la regidora jalapeña Leticia Amira Delgado dijo que los animales de compañía se convirtieron en las nuevas víctimas de la delincuencia y la inseguridad en Veracruz. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Pues porque precisamente se los roban o los capturan para después devolverlos y recibir a cambio una recompensa. Y sí, digo, cuando el perro, el perrito o el gatito que está en nuestra casa y es muy querido, se desaparece, pues uno hace todo lo posible por encontrarlo. Y obviamente el agradecimiento a veces va más allá de la palabra. Pues esto es lo que nos dice la regidora, ¿no? Que existen reportes sobre secuestros de animales de compañía cerca de las instalaciones del velódromo de Jalapa.
aquí en la capital veracruzana y que según las investigaciones se piensa que son los delincuentes los que cometen el robo de animales domésticos para después recibir una recompensa de los dueños. Y pues sí, ¿no? De repente también vemos que estos pegotes o estos anuncios se trasladan a las redes sociales y seguramente también hemos visto anuncios de personas diciendo: amigos, ayúdenme a ubicar al dueño o al propietario de, y entonces ahí es como se logra pues la famosa recompensa. Esa es parte de las declaraciones que el día de hoy pues dio esta regidora que se llama Leticia Amira Delgado y que además se encarga ella de encabezar la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, aquí les digo en la capital veracruzana, en donde por cierto ella también hace unos días dijo que se había incrementado 75% el robo a viviendas aquí en la capital veracruzana. Pero bueno, esto es lo que dijeron nuestras autoridades y todo parece indicar que la maestra Alicia pues tuvo ahí un contratiempo y no llegó, no ha llegado. Pues bien, seguimos con nuestros reportes, amigos, y ustedes disculparán, es un programa en vivo, entonces si alguna de las partes, el invitado o la invitadora falla, pues obviamente que la entrevista pues no funciona, porque les digo, es un programa que estamos realizando en vivo, así que doble mérito para los compañeros de cabina, porque a diferencia de muchos otros que sí tuvieron días u horas de descanso, ellos tendrán menos horitas. Pero bueno, seguimos con ellos, amigos, y fíjense ustedes, a propósito de este tema, que hoy llamó la atención las declaraciones que hizo el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, que antes era muy transparente y ahora oculta muchas cifras. Bueno, pues, ¿qué pasó? Recordará usted la polémica precisamente por la desaparición de una joven que se llama Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en el 2012, cuya madre se encontró con el gobernador Javier Duarte de Ochoa en el pueblo mágico de Orizaba y pues tuvo un desencuentro que captó por allí la cámara de algún espectador y que seguramente compartió con un medio de comunicación o que el medio de comunicación lo captó y también lo compartió, que se viralizó. De ahí entonces se compartió un comunicado de prensa. La Fiscalía General del Estado emitió, horas después del incidente, un comunicado para decir que esta joven había desaparecido y que dentro de las líneas de investigación pues se encontraban que sus captores eran parte de la delincuencia organizada y que por lo tanto las investigaciones corrían a cargo de la Procuraduría General de la República. Eso fue lo que dio a conocer la Fiscalía General del Estado de manera oficial. Con eso salió a los medios de comunicación para tratar de atajar el tema que escaló inmediatamente ese mismo viernes, en el que se encontró el gobernador Javier Duarte de Ochoa con la madre de Fernanda Rubí. Ese mismo día, pero de manera no oficial, también se ventiló información un tanto denostativa, involucrando a la joven con uno de los integrantes de una banda delictiva. Incluso se mencionó la participación de la delincuencia organizada. Esa es información obviamente filtrada que se compartió con los medios de comunicación y que se difundió. De ahí, lo que pasó fue una reacción de los medios nacionales linchando precisamente a la Fiscalía General del Estado por haber hecho esto, que no lo reconoce, por supuesto, pero la información los únicos que la tienen son ellos. Entonces, esta información que les digo, no aceptó, no reconoció como suya la Fiscalía General del Estado, pero ¿quién más tiene las carpetas de investigación sino ellos? Bueno, pues creció tanto que el día de hoy, por ejemplo, el fiscal salió a decir
con una versión que además contradictoria, salió a decir que no se va a sancionar a los medios que relacionan a la joven desaparecida con el crimen organizado, cuando los medios de comunicación, quizá algunos de manera irresponsable u otros de manera inconsciente o no consciente del daño que implicaba, bueno, pues compartieron la información vinculando la investigación y a esta joven con la delincuencia organizada. Y ahora dice el fiscal general del Estado, pues que sí, que no. Dice, el titular de la Fiscalía General del Estado aseguró que los medios de comunicación han relacionado la desaparición de Fernanda con el crimen organizado y que estos no van a ser sancionados, ¿no? Pues sancionados para empezar, ¿por quién? Dice, a pesar de que violan el artículo 5 de la Ley General contra Víctimas, donde especifica que ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. Pero ellos fueron los que lo hicieron, ellos fueron los que vincularon esta información, ellos fueron los que difundieron esta información, incluso al grado de decir que a la joven la habían desaparecido o que la habían raptado por bonita. Esas fueron declaraciones del propio fiscal general del Estado y que ahora, bueno, pues revira y dice, fueron los medios de comunicación y no nosotros, pero además no los vamos a sancionar aunque hayan violado la ley de atención, la Ley General contra Víctimas. Pues bien, amigos, vamos a una pausa, regresamos, seguimos en entrevista, no se vayan, tenemos más información que compartir con ustedes, porque a veces en el día a día y en la coyuntura, en la necesidad, también en el interés de entrevistar a nuestros actores políticos, artísticos, sociales y también culturales, a los veracruzanos que tienen algo que decir, bueno, pues vamos dejando ahí cabos sueltos de la agenda informativa, pero hoy que tenemos la oportunidad de retomar y de reflexionar, el tema de los aviadores como que nos distrajo mucho, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a una pausa y regresamos, amigos, estamos en entrevista. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. ¿Cómo emprender un negocio? Una vez que decidas emprender tu propia empresa, lo primero que debes hacer es informarte sobre las distintas opciones. Existen infinidad de alternativas entre las que puedes elegir y antes de lanzarte al ruedo, conviene que tengas en claro en qué consiste el negocio. Hay que recordar que emprender conlleva un meticuloso proceso de información, elección, organización, acotación de presupuesto y toma de acción. Después de leer con calma sobre cada una de las ideas que te rondan por la cabeza, llega el momento de decidir. Este es un proceso muy importante, porque a partir de aquí será cuando la empresa empiece a ser una realidad. Como todo en la vida, el éxito de un negocio es directamente proporcional al esfuerzo que le pongas y a la planeación original que llevas a cabo. Por leve que sea, todo gran proyecto requiere de una inversión inicial y para garantizar que con el tiempo recuperarás el dinero que adelantas, debes elaborar un presupuesto básico. Todo gasto que conlleve el negocio deberá ser evaluado previamente en función al capital del que dispones. De esta forma, siempre tendrás claro el dinero que puedes tener para el resto de tus movimientos empresariales. Todo lo anterior no servirá de nada si no te lanzas a buscar posibles inversores y clientes con los que darás vida a tu negocio. Comienza a dar visibilidad a tu iniciativa. Crea una página en internet y anúnciala en redes sociales. Manda correos, pide apoyo a tus conocidos para ayudar a difundir la empresa y lánzate a la calle en busca de compradores potenciales. Ahora que ya sabes cómo apostar fuerte por tu emprendimiento sin arriesgar una gran cantidad de dinero, anímate y no esperes más para ser un empresario. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas natural e hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Para ello es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, aún de los cuales no están plenamente caracterizados o comprendidos.
Entre ellos se encuentra la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos, contaminación acústica e impactos paisajísticos. Además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio. Entre un 15 y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radioactivos. Se ha registrado benceno, un potente agente cancerígeno, en el vapor que sale de los pozos de evaporación, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking. Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación del aire y aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe recordar que el metano tiene una capacidad como gas de efecto invernadero 25 veces superior al dióxido de carbono. Las operaciones de perforación pueden causar una degradación severa del paisaje y contaminación acústica simplemente como el resultado de las operaciones diarias. Estas pueden afectar a las poblaciones cercanas y a la fauna local a través de la degradación del hábitat. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Pues bien, amigos, seguimos en esta parte de análisis de información de coyuntura, y les decía que ahora resulta que el fiscal dice que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de haber vinculado a esta jovencita con la delincuencia organizada. Les digo, información que por supuesto viene de la Fiscalía General del Estado. De otra manera, los medios de comunicación difícilmente pueden tener acceso a datos precisos de las investigaciones. ¿Y por qué? Pues porque precisamente después de este linchamiento en los medios de comunicación para advertir que estaban doblemente haciendo víctima a esta joven, bueno, pues antes de esto también, y ahí sí hay que anotarle una estrellita, fue la directora del Instituto Municipal de la Mujer, la que este fin de semana, salió a los medios de comunicación para pedir que dejaran de victimizar a esta joven desaparecida desde el 2012. Y entonces ella les pidió que por favor fueran mesurados, que analizaran bien la información y además compartió algunos datitos. ¿Qué es lo que nos dijo a propósito del Día de Muertos en estas estadísticas desafortunadas? Bueno, pues nos dijo que de 2010, Yadira Hidalgo, que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, pues dijo que de 2010 a la fecha va en incremento el número de feminicidios en el estado de Veracruz, que mensualmente a lo largo y ancho del estado se tiene conocimiento, o ellas logran tener conocimiento a veces por los medios de comunicación, de que se cometen de 7 a 8 homicidios de mujeres al mes. Y ahí échele cuenta usted. Dijo además que tienen identificados a 7 municipios como los lugares de violencia extrema hacia las mujeres. Y lo que también compartió, y ahí ojo auditorio, porque seguramente, a veces nos toca ser espectadores de la violencia y a veces hay que actuar para tratar de evitarla, o hay que actuar siempre para tratar de evitarla. Bueno, pues en los municipios en donde más violencia se registra hacia las mujeres y en consecuencia más número de feminicidios también se reportan,
Bueno, pues están nada más y nada menos que Coatzacoalcos, en donde precisamente el día de hoy desafortunadamente perdió la vida un abogado en manos o a manos de un grupo armado. Un abogado que además había encabezado movilizaciones, marchas contra la inseguridad. Pero bueno, allá en Coatzacoalcos, donde les digo, falleció este abogado, donde asesinaron a este abogado el día de hoy, está a la cabeza de los municipios con mayor violencia hacia las mujeres, con mayor feminicidio. También sigue Poza Rica, allá hacia el norte. También tenemos a Veracruz, tenemos a Jalapa, tenemos a Tantoyuca y tenemos esta zona de Córdoba, Orizaba, en donde se registró la desaparición de esta joven Fernanda Rubí. ¿Qué más nos dijo Yadira Hidalgo Paredes, la directora del Instituto de las Mujeres aquí en Jalapa? Bueno, pues dice que, y ahí le hizo un exhorto a la población, que aunque hubiera un solo caso de una mujer víctima de violencia, ese es suficiente o es más que suficiente para que las autoridades, todas las autoridades, tengan que intervenir. Y ahí nos volvió a precisar el tema de que el feminicidio es la demostración extrema de la violencia que la sociedad, y ahí dijo patriarcal, permite sobre las mujeres. Y además dice, bueno, nos dio las características con las que se puede identificar o cuando las autoridades ministeriales tienen que identificar y sumar a las víctimas de feminicidio. Eso es lo que nos dijo precisamente el fin de semana, a propósito, les digo, de estas estadísticas negras que vamos compartiendo y que se van registrando desafortunadamente en el estado de Veracruz y que van confirmando, uno, la necesidad de una alerta de género para que haya acciones específicas, para que las autoridades se tomen en serio la necesidad de prevenir y atender este problema de la violencia extrema a las mujeres. ¿Por qué? Porque los números lo que nos reflejan es que el territorio veracruzano es una tierra hostil para las mujeres. Y ya le decía yo, tan solo al mes de julio se habían reportado 50 feminicidios en 6 meses y de julio a la fecha se han ido incrementando más. No existe más que este análisis que ya nos contaba Araceli González Saavedra, este estudio que integró un equipo de trabajo de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Este estudio que están integrando, que están evaluando a nivel nacional, en donde participan expertas, investigadoras de Veracruz, investigadoras nacionales, gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en donde, bueno, pues tendrán que integrar conclusiones y tendrán que hacer conclusiones y recomendaciones para entregárselas al gobernador Javier Duarte de Ochoa como responsable, como cabeza del Poder Ejecutivo aquí en el estado de Veracruz. Y ya serán las autoridades las responsables de decidir qué acciones, qué programas, cómo actuar para prevenir y erradicar la violencia antes de advertir la necesidad de activar una alerta de género. Así es como estaría funcionando la alerta de género, es lo que nos han dicho. Primero sale la recomendación y con la recomendación habría primeras acciones, primeros programas de atención y después de una evaluación de 6 meses, si no hay resultados y el problema sigue incrementándose, entonces habría una alerta de género para el estado de Veracruz. Les digo, este tema a propósito del reclamo de una madre hacia una autoridad para exigir resultados de la investigación por la desaparición de su hija en el 2012, que no se han concretado, como tampoco se ha concretado hasta el momento por varios factores el encuentro del mandatario estatal con esta señora, y en donde ahora sabemos también, porque el día de hoy la madre de Fernanda Rubí ha salido a los medios de comunicación a informar que la reunión que están solicitando, la reunión que están ofreciendo, no va a ser en el puerto de Veracruz, y que también lo que ella quiere es que no sea una reunión personal de ella con él, del gobernador con ella, sino en donde participen más
familiares de víctimas de desaparecidos. Y la cifra ahí también va incrementándose, auditorio. Esta es parte de la información que el día de hoy vamos compartiendo con ustedes. Ustedes, chicos, me dicen cómo vamos de tiempo. Acá voy desahogado. Pues bien, y aparte les decimos, en Telenews Veracruz tenemos una sección y los invitamos para que nos acompañen. Si quieren entrar, si quieren vernos en nuestra página, en nuestro sitio web, pueden escribir www.veracruz.ndmx.co sin la M al final. Y les repito, www.veracruz.ndmx.co. Así nos va a encontrar en nuestro sitio web, en donde todos los días le vamos a estar ofreciendo a usted datos concretos, situaciones concretas, historias de vida. Nos gusta mucho hacer historias de vida, compartir historias de éxito y también hacer denuncias para visibilizar, para hacer visibles, para que la gente vea los problemas que están atravesando los veracruzanos. Y bueno, pues hoy le decía, como estamos precisamente en tiempos de Día de Muertos, que el día de hoy culminan las celebraciones o el festejo, este festejo que venimos heredando desde los tiempos prehispánicos, cuando los altares se hacían sobre el suelo para que los productos regresaran, ¿no? Para tener contacto con la madre tierra. Bueno, pues seguimos festivos, le digo, se acaba hoy y les estamos compartiendo historias de un fantasma. Digo, hay de la gente si cree o no cree en los fenómenos paranormales, pero fíjese que nos invitaron aquí en Jalapa a una calle que se llama Fraternidad y nos dijeron que en esa calle pasaban muchas cosas extrañas. Esa calle que hace mucho tiempo fue un lote baldío y que ahora también, bueno, pues fue un monte, ahora tiene muchos lotes baldíos y además tiene muchas casas abandonadas. Bueno, pues nos invitaron a la casa de esta calle Fraternidad 306, ese es el número, porque la señora Berta quiso contarnos su historia. Ella nos contó que hace 4 años, cuando llegó a vivir a su casa, bueno, pues se descubrieron que había por allí la silueta de una pequeña. Han ido investigando, esto no es chisme, es la experiencia de esta persona que nos cuenta y que además la quiere compartir con nuestra audiencia. Y se trata, dicen allí, de el espíritu de una niña. Digo, si la gente quiere creer o no quiere creer, bueno, pues es cada quien su criterio. Esto es lo que nos compartió doña Berta y además nos va compartiendo toda la serie de experiencias que ha vivido ahí en su casa con sus 2 hijas, quienes también aseguran haber visto la silueta de esta pequeña. Y que además, bueno, pues a lo largo de la calle también han encontrado otras siluetas de otras mujeres. Esta es una historia de vida que nos trae el día de hoy nuestra compañera Indra Murillo. Y le digo nombre, apellido, la dirección de la señora y sobre todo los datos que ella nos comparte precisamente a propósito del Día de Muertos. Si lo queremos creer, bueno, pues cada quien su criterio. Pero esto es lo que nos llegó a la redacción, la invitación, y con gusto la atendimos y les decimos, cualquiera que quiera contarnos su historia, que tenga ganas de compartir algo con el auditorio de Telenews, por supuesto que son bienvenidos. Ya el tiempo se me acabó, pero ahora déjenme invitarlos. En Facebook estamos con nuestro nombre, que es Telenews Veracruz, y en Twitter estamos como @telenews_ver. Y ahí también van a poder ver pues otro tipo de información, sobre todo en redes sociales. Vamos compartiendo los memes del día, vamos compartiendo fotografías. El día de ayer en Jalapa, bueno, pues llovió tremendamente y muchas zonas de la capital se vieron muy afectadas. Hacia la salida de Jalapa Banderilla, se levantó la carpeta asfáltica. Nos reportaron que el Seminario Mayor aquí en Jalapa se inundó por completo. Hacia la zona de San Bruno también se inundó y bueno, pues así muchas afectaciones. En el propio Naulinco, este pueblo famoso por la cantada en la noche del 1 de noviembre, bueno, pues también registró lluvias muy severas que al parecer no afectaron tanto, pero sí algo, pues el turismo que llega
año con año a esta zona para ver precisamente cómo los naulinqueños celebran y reciben a sus muertos. Bueno, pues yo me despido, soy Sandra García, se me acabó el tiempo. Desafortunadamente, la maestra Alicia Luján, antropóloga de la Universidad Veracruzana, especialista en altares, pues no llegó. Ya después nos estaremos comunicando con ella para saber qué pasó. Pero yo me despido. Soy Sandra García. Los invito para que mañana me acompañen en entrevista. Mañana, ¿sabe qué? Vamos a hacer un experimento. A los muchachos que están del otro lado me los voy a traer para acá y yo me voy a ver qué sale. No, mañana tenemos más invitados. No queremos ventanearlos porque luego los ventaneamos y quedamos mal con ustedes. Pero bueno, yo me despido. Sandra García, no abuse de los tamales, que luego cuesta mucho bajar de peso. Pero bueno, a los que están flaquitos pues aprovechen, nada más midan el colesterol. Pero bueno, nos despedimos. Sandra García, esto fue En Entrevista. Nos vemos mañana. Buenas tardes. En Entrevista es un programa en el que los actores sociales y políticos hablan sin contratiempos. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias.